bienvenidos a su canal favorito, Colombia al Día, en el cual te mantenemos informado de todo lo que pasa o pasó en Colombia. Primeramente, nos vamos a estar presentando para que nos conozcan. Yo soy Carolina Ramírez, soy periodista de noticias políticas. Yo soy Lucía Gómez, soy presentadora y activista social. Y yo soy Andrea Rivas, analista y moderadora de debates históricos. Bueno, en este día estamos orgullosas de presentarles a muchas personas como nuestras entrevistadoras, que ya deben de conocer si estuvieron en nuestros anteriores programas. Las cuales son la señorita Fernanda Mejía, una historiadora experta en el siglo XIX. A la señora Patricia Suárez, una politóloga e investigadora en gobernanza latinoamericana. A la señora Natalia Giraldo, una profesora de sociales. También le presentamos al señor Sergio Morales, un abogado constitucionalista y defensor de los derechos humanos. También les presentaremos a los entrevistados, los cuales son el señor Juan Pablo Castro, un historiador especializado en la regeneración. A la señora Alejandra Quintero, una defensora de los derechos civiles y feminista. El padre Francisco Ortega, un sacerdote y profesor de teología. Y por último, el señor Sergio Morales, un abogado constitucionalista y defensor de los derechos humanos. También les presentaremos a los entrevistados, los cuales son el señor Juan Pablo Castro, un historiador especializado en la regeneración. A la señora Alejandra Quintero, una defensora de los derechos civiles y feministas. Al padre Ortega, un sacerdote y profesor de teología. Y por último, pero menos importantes, al señor Carlos Restrepo, un activista liberal y crítico de la regeneración. Pero bueno, sin más preámbulos, empecemos con la entrevista. Buenos días, soy la entrevistadora Fernanda Mejía y hoy le haré una pregunta al doctor Castro. Doctor Castro, usted ha investigado extensamente la regeneración en los términos generales. ¿Cómo describiría este proceso y su impacto en la historia de Colombia? La sociedad colombiana sufrió una enorme represión bajo la generación de los derechos de los ciudadanos. Fueron suprimidos y cualquier voz disidente era silenciada. La clase trabajadora y campesina que ya vivían en condiciones precarias fueron aún más marginadas. También fue una época de persecución por las minorías religiosas y los sectores liberales que defendían ideas de progreso social. Lo que se construyó fue un sistema de control que benefició a unos pocos y dejó la mayoría bajo un régimen autoritario disfrazado de estabilidad. Muchas gracias, doctor Castro. Ahora pasamos a la segunda entrevistadora, la doctora Patricia Suárez, quien hablará con Alejandra Quintero. Señora Alejandra, como defensora de los derechos civiles y del feminismo, ¿cómo percibes el impacto de la generación en los derechos y libertades de la sociedad de la época, especialmente para las mujeres? La regeneración fue un retroceso en muchos sentidos para los derechos civiles, especialmente para las mujeres. El gobierno centralizado de Núñez y Caro reforzó el control de la Iglesia Católica sobre la educación y la vida pública, lo que limitó las oportunidades de las mujeres. El acceso a la educación fue controlado por instituciones religiosas que promovían roles de género muy conservadores. Las mujeres no tenían derechos políticos y su participación en la vida pública estaba completamente subordinada a la autoridad masculina. Fue un periodo de represión de cualquier movimiento social que intentara desafiar esta orden. Muy importante perspectiva, Alejandra. Ahora, Sergio Morales, nuestro entrevistador constitucionalista, está con el padre Francisco Ortega. Vamos a escuchar lo que tienen que decir sobre el rol de la Iglesia en este proceso. Padre Francisco, como sacerdote y educador, ¿cómo ve el papel que jugó la Iglesia Católica en la regeneración? ¿Fue un aliado crucial o tuvo un impacto negativo en el desarrollo del país?
La Iglesia Católica fue un aliado fundamental en la regeneración. Rafael Núñez comprendió la importancia de restaurar los valores tradicionales en la sociedad que había sido dividida por el liberalismo radical. La Iglesia no solo ayudó a unificar el país bajo un marco moral, sino que también tuvo un rol clave en la educación, promoviendo los principios de fe moral y que consideramos esenciales para la cohesión social. Sin embargo, también reconozco que en este contexto se delimitó el debate pluralista, lo que puede haber afectado un desarrollo de una sociedad más inclusiva. Gracias, Padre Ortega, por esta reflexión. Finalmente le doy la palabra a nuestra última entrevistadora, que es Natalia Giraldo, quien está con Carlos Restrepo, un activista crítico de la regeneración. Carlos, como activista liberal, has sido un gran crítico de la regeneración. Desde tu perspectiva, ¿cuáles fueron las principales fallas de este proceso y sus efectos a lo largo plazo en Colombia? La regeneración fue un proyecto que consolidó la represión en nombre de la estabilidad. Núñez y Caro destruyeron los logros del liberalismo, como la autonomía regional y las libertades individuales. Centralizaron el poder de forma autoritaria, lo que limitó la capacidad de las regiones para desarrollarse según sus propias necesidades. Además, el gobierno cooptó a la Iglesia para justificar su control sobre la vida civil. Esto no solo sofocó la disidencia, sino que también perpetuó un sistema que favorecía a las élites conservadoras. A largo plazo, se sembró las semillas de conflictos futuros como la Guerra de los 1000 días y creó un sistema político excluyente que marginaba grandes sectores de la población. Importante análisis, Carlos. Claramente la regeneración sigue siendo un tema controversial en la historia de Colombia. Bueno, muchas gracias a nuestras entrevistadoras y a nuestros entrevistados. Antes de finalizar, queremos saber qué aprendieron nuestras entrevistadoras en este tema de la regeneración en Colombia. Primero vamos con la señora Fernanda Mejía. Lo que aprendí de esta entrevista es que en la regeneración de Rafael Núñez hizo un llamado a la transformación integral de Colombia, resaltando la importancia de un Estado fuerte y centralizado que impulsa cohesión social y derechos económicos. Seguimos con la señora Patricia Suárez. En esta entrevista aprendí que en esa época el gobierno de Núñez y Caro centralizó el poder de la Iglesia en la educación y la vida pública, que limitará las oportunidades a las mujeres y con una orden de represión de cualquiera que estuviera en contra a esta orden. Ahora el señor Sergio Morales. En el ámbito religioso, la regeneración en Colombia estableció la influencia de la Iglesia Católica en la vida pública y educativa, fomentando una estrecha alianza en el Estado y la Iglesia, lo que permitió que ésta recuperara su poder y control sobre áreas clave como la educación. Y por último, pero no menos importante, la señora Natalia Giraldo. La regeneración en Colombia fue un movimiento político que transformó profundamente la estructura del país a finales del siglo XIX. Este movimiento literario por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro buscaba establecer un régimen centralista y presidencialista para fortalecer el papel de la Iglesia Católica en la sociedad y promover el desarrollo económico y social del país. Con esto concluimos nuestra entrevista. Agradecemos a nuestros invitados por sus aportes y a nuestros entrevistadores. Nos vemos luego en un nuevo programa